Hola inteligentes ganadores, espero se encuentren bien. Entonces, terror, videojuegos, personajes marketeables. ¿Qué obtenemos? Al que es probablemente el subgénero más bastardeado en la industria, o bueno, solo ando exagerando, o quizás no. El mascot horror, conocido gracias a franquicias como FNAF o Poppy Playtime, es un subgénero de los juegos de terror, o survival horror, que busca explorar una faceta más familiar que poco a poco se va convirtiendo en algo más macabro. O eso supongo, es más juegos que buscan tener personajes que sean reconocibles por cualquiera, sacar mercancía y aprovechar las reacciones de youtubers. Este fue el modo de operar de estos juegos, y háganse una idea que tal vez no era tan rentable a tan largo plazo, provocando que la mayoría de franquicias mascot horror sean olvidadas con el tiempo y tener muy poca relevancia en la actualidad, sin contar a FNAF o el juego de Huggy Wuggy. Y entre todas estas franquicias, una que destacó en los inicios del subgénero, hablo de Bendy y la máquina de tinta, conocido por ser un juego que utiliza un estilo artístico basado en las caricaturas de antaño, más específicamente en la época Rubber Rose de la animación, en donde nos embarcamos en un estudio de animación abandonado que guarda un montón de secretos a descubrir y en donde nos encontramos con criaturas sacadas de pesadillas. Fue un juego conocido en su momento que estuvo en una montaña rusa de popularidad, pero eso lo hablaremos más tarde. El día de hoy quiero repasar los capítulos de este juego, así que sin más floro, empecemos. Así. Jugaré la versión de móviles, que por lo que veo no guarda tantas diferencias con la versión de PC, ahora sí. Desarrollado por Hoedrew Studios, sí, así como el estudio dentro del juego, XD, y dirigido por T. Midley, el juego nos pone en los zapatos de Henry, un ex empleado de Hoedrew Studios, el cual recibe una nota de su amigo Hoedrew, una suerte de Walt Disney de este mundo, en donde nos pide que por favor vayamos a visitar el viejo estudio de animación. Querido Henry, parece que ha pasado una eternidad desde que trabajamos juntos en dibujos animados. 30 años pasan volando, ¿verdad? Si estás de vuelta en la ciudad, ven a visitar el antiguo taller. Hay algo que necesito enseñarte. Tu mejor amigo, Hoedrew. Como ya había mencionado, el juego utiliza esta estética de la década de los años 30, teniendo inspiraciones en cómo se veía el cine y animación en aquella época. Solo es comparar y veremos que en realidad se cuidó mucho la estética para realmente representar lo que querían. Como dije, estamos en un estudio de animación y en todo el juego aprovecha esto para ponernos a explorar lugares utilizados para trabajar en este medio. En la versión vieja de Bendy, este apartado es mínimo y más parece una casa abandonada más que un estudio de animación, cosa que se arregla con la nueva versión, que cuidan mejor este apartado y hacen un juego mucho más abierto, y logra transmitir que fue un lugar querido y muy usado que oculta un misterio y una historia que esperan por ser descubiertos. ¿Y ahora, cómo lo ejecuta? En realidad el juego, o al menos el primer capítulo, es muy simple. Antes de extenderme hablando sobre el objetivo del juego, quiero hablar del apartado mejor cuidado del juego, que es ese estilo artístico que Dios, es un deleite de ver. Las texturas pintadas como caricatura, los pósters de la pared referenciado el cine de la época, los objetos con el movimiento de caricatura también dibujados, el lugar donde hacen los storyboards, las animaciones en el proyector y todo, absolutamente todo decorado y dibujado como si de caricatura de los años 30 se tratase. Me encanta el estilo artístico de este juego, se nota mucho el cambio entre versiones y el cómo querían que el juego destacara gracias a esto. La verdad es que sí logran crear la sensación de visitar un lugar antiguo de aquella época, y esto se complementa bien con los lugares a visitar en el juego. La verdad es que sí se lucieron con este apartado, y esto se complementa aún más con el uso de Bendy y todo su cast de personajes. Teniendo sus bases en estudios de animación de aquella época, como el estudio Fletcher, Walt Disney y Warner Brothers, responsables de Betty Boop y su mundo, los Looney Tunes y como no, el ratón Miguelito. Todo lo relacionado a Bendy está basado en aquellas obras, en donde Bendy se le representa como un demonio el cual vive un montón de aventuras. El uso de su personaje está bien implementado en el juego, si se nota representar como un personaje conocido y que fue grande dentro del lore, todo esto gracias a las diversas animaciones, productos, pósters y demás medio que logran que te creas que este personaje y su mundo es importante, con personajes secundarios como Boris el Lobo y Alice Angel. Estos elementos dotan de corazón al juego, y no solo se quedó aquí, sino que llegaron a lanzar cortos imitando la animación de la época. Me alegra saber lo bien cuidado que está todo el mundo ficticio de Bendy y me hubiera gustado saber más de este fuera de... Jaja, juego de terror. Ahora, el objetivo del juego.
Tendremos que buscar la máquina de tinta, que en esta versión sí se siente su importancia. Luego de una presentación de lo que se vendrá más adelante, deberemos buscar objetos para encender la máquina, que están ocultos en todo el estudio. Es una muy buena manera de incentivar la exploración de cierta manera natural, aunque se siente algo forzado para hacer un puzzle, pero gracias a las notas de voz, que serán una mouse herramienta misteriosa que nos ayudará más tarde, nos explica el porqué de esto. At this point, I don't get what Joey's plan is for this company. The animations sure aren't being finished on time anymore, and I certainly don't see why we need this machine. It's noisy, it's messy, and who needs that much ink anyway? Also, get this. Joey had each one of us donate something from our workstation. We put them on these little pedestals in the break room. To help appease the gods, Joey says. Keep things going. I think he's lost his mind. But hey, he writes the checks. But I tell you what, if one more of these pipes burst, I'm out of here. Acá entre nos, no soy fan de esto de las notas para contar la historia, otros juegos lo saben usar bien, pero en este juego siento que interrumpe el ritmo, aunque no puedo hablar mucho, ya que en este capítulo solo encontraremos una nota de voz. Ya más adelante veremos si esto se convierte en un problema o no. También están los diálogos de Henry, que nos dan una idea de cómo era el lugar en el pasado. A medida que vayamos avanzando tendremos momentos terroríficos. Que tienen de terroríficos lo que yo tengo de compositor de música. A ver, una pega con este tipo de juegos es que el primer capítulo es para introducir el lugar y tiene pocos momentos de terror hasta el clímax del capítulo. Y esto es una pega grande en Bendy, ya que puedo contar con los dedos de mi mano los momentos de terror, que más son incomodidad. Como los mensajes en la pared, el tablón que se cae y las apariciones del Bendy de cartón. Que ya luego de jugar más de una vez deja de ser un es Bendy, a más bien un ¿Qué lo que, Bendy? ¿Todo fino, mano? y es que un problema que creo afecta el juego es la falta de impacto. Por ejemplo cuando nos encontramos con Boris. Oh my god. Joey, what were you doing? Es un momento que debería generar shock, es un momento que parece sacado de una pesadilla, un personaje de caricatura presente en vida real con el pecho abierto, pero la escena en lugar de sentirse así, se siente más como... ¿Qué onda, Johnny? Hice un trato con un demonio para las caricaturas, jodiendo a todo mi personal de trabajo. ¡Púdrete! ¿Quién sino Quagmire? Y no ayuda que podamos pasar por esa zona para atajo, provocando que la escena pierda aún más el poco impacto que ya de por sí tenía. Es decir, el juego solo da miedo en una parte, el final. XD. Bueno, ya cuando recolectamos las piezas, vamos poniendo de una en su lugar. No son tan complicadas de sacar y logra ser entretenido ir recorriendo todo el lugar. Luego tendremos que regular la presión de la tinta en donde... Temazo. Ya bueno, encendemos la máquina y vamos a ver qué p... Sí, ya llegó el clímax. Tendremos que escapar rápido, preguntándonos qué será aquella criatura y en dónde estamos a punto de escapar. Este ya es el punto del juego en donde nos encontramos con el demonio de tinta, la representación de todos los males y tratos que hizo Joey Drew en el pasado. Me gustaría ahondar en el lore del juego ya más adelante a medida que pasen los capítulos, pero diría que aunque pese al poco terror en el ambiente, sí logra transmitir la sensación de misterio por lo ocurrido en el lugar. Gracias a las pistas y mensajes que expresan la sobreexplotación laboral que sufría el lugar, la falta de mantenimiento y el poco cuidado a los empleados, más el misterio de todo lo que rodea al personaje de Joey Drew y el cómo este cayó bajo influencias oscuras para llegar en el punto en el que estamos, la verdad es que es ingenioso, ya parezco disco rayado por lo de la época y eso, pero a decir verdad, es genial como todo se origina en un personaje que explotaba laboralmente a sus empleados, tomando en cuenta que era una práctica común en aquella época a la falta de protección a los trabajadores en aquel entonces. Me sorprende cómo hicieron que todo encaje en su lugar y si logra ser coherente o al menos verosímil para cualquiera. Ahora sí, enfrentamos al demonio de tinta, la representación física de Bendy. Para esta sección sí se siente un ambiente de tensión gracias al uso de las luces, que a casi buscan dar sensación de peligro, el cómo las puertas se van cerrando dejándonos sin salida y cómo nos persigue un monstruo imaginable, y en el momento en la que estamos a punto de salir.
Después de quedarnos sin una salida normal, tendremos que buscar otra salida. Tenemos un segmento donde tenemos que ir bajando la cantidad de tinta, en donde sí se siente la adrenalina, pero estaré hablando de un problema presente más adelante. Encontramos un hacha que nos será útil para abrirnos paso. El hacha será más importante más adelante, guarden mis palabras. Aquí siento en este capítulo que acortan el ritmo, pero al igual que las notas de voz, hasta el momento son pocas secciones para criticar algo, así que mejor esperar a más adelante. Luego, tendremos visiones al estilo Kira. Leave me alone! Y así finaliza el primer capítulo de Bendy. Como conclusión diría que es un juego que tiene cosas por dar, pero siento que tiene un error que afecta al juego y es la simpleza. Visualmente es precioso, narrativamente es interesante, pero en cuanto al terror y gameplay, que se supone que es lo más importante en este tipo de juegos, es demasiado simple. Es ir de punto A a punto B, luego punto C, de ahí punto D, luego de vuelta a punto C. Así se resume en gameplay, ya es más interesante en la parte final, pero no se siente un verdadero peligro. Tal vez si hubieran extendido la persecución en esta parte sería mucho mejor, con la sensación de peligro a una bestia desconocida. Y sobre esto, ya expresé los errores que tiene con el terror, que es su falta de impacto, que estoy seguro que jugando un poco con el sonido, las pausas y las luces, habría sido mucho mejor para el ambiente de terror. Varios juegos demuestran que no es necesario algún screamer para generar miedo, con solo jugar con ciertos elementos basta para generar un buen ambiente de terror. Otra cosa es el uso de luces, no es un mal trabajo, pero siento que falla un poco con el concepto de ya saben, lugar abandonado, jugando más con la suciedad del lugar y la oscuridad se podría mejorar la ambientación. En general son errores pequeños pero que se van sumando provocando una falta en el terror. Ya en cuanto al gameplay el problema es la falta de mecánicas, que como dije es súper simple en este capítulo, que espero que se solucione en los siguientes capítulos, y si no se soluciona, diría que es una falta de potencial por el lugar donde se ambienta el juego. En general una experiencia que puede resultar ser entretenida, pero, que es muy simple en lo más importante que quiere lograr. Así. Hay un minijuego con los dardos que pues, está chido. Y después de la búsqueda de objetos podemos encontrar un cameo de Temigli, el director del juego. Chido. Y bueno, eso fue el análisis al primer capítulo de Bendy. En un futuro estarán los demás capítulos y también podría hablar de los spin-off y el juego secuela, pero eso dependerá a cómo le va este video. En fin, muchas gracias por ver, me tomo un chingo planear qué hacer para el canal, y otra cosa, este probablemente sea el último video con el bendito CapCut, que de la nada empezó a cobrar por todo el muy cabrón, ya con eso dicho. Nos vemos.